Hola y bienvenido una vez más a mi canal y a esta sección semanal de respuestas donde cada semana estudiamos un tema de la Biblia de manera breve, por supuesto, y vemos qué dice la Biblia. Antes de comenzar quisiera invitarte a darle un me gusta a este video y a compartir el canal. Recuerda que tenemos la meta de llegar a 1000 suscriptores para poder realizar videos y sesiones en vivo. ¿Ya le diste clic? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me lo juras? ¿Me lo pondrías? Pon tu mano en la Biblia. ¿Me lo juras? Sabes, si tú creciste en un hogar cristiano, es muy probable que de niño hayas escuchado que los cristianos no juran. Y probablemente al leer la Biblia, leíste en el Sermón del Monte, cuando Jesús dijo que no debíamos jurar. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que los cristianos no deberían jurar? Acompáñame mientras lo descubrimos en este estudio de hoy. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, jurar no es nada más que afirmar o negar algo, poniendo por lo general a Dios como testigo. En el Sermón del Monte, de manera específica en Mateo capítulo 5, versículo 33, Jesús declaró: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cuál es el sentido de esta palabra, de esta expresión de Jesús, de esta orden de Jesús? Es muy interesante cuando leemos en la historia bíblica que los juramentos desempeñan un papel bastante importante en el relato bíblico. Personajes como Abraham, en Génesis capítulo 21, versículo 24, juró. David, en 1 Samuel capítulo 24, versículo 22, también juró. De hecho, la persona más notoria en la Biblia por jurar, e incluso jura por sí mismo, es Dios. Un ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 24, versículo 7. En los 10 mandamientos incluso hay por lo menos 2 mandamientos que hacen alusión a los juramentos. El tercer mandamiento habla de no tomar el nombre de Dios en vano. Y el 9º mandamiento dice que no debemos levantar falso testimonio. Y ambos mandamientos se toman en cuenta, se interpretan como aludiendo también a la costumbre de jurar. De hecho, te puede sorprender que el mismo Jesús, en ocasión de su juicio, según Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64, respondió a una pregunta del sumo sacerdote estando bajo juramento. El sacerdote le dijo: te conjuro, en otras palabras, te pongo bajo juramento a que me respondas si tú eres el Mesías. Y Jesús contestó. También Pablo puso a Dios como testigo de varias de sus declaraciones. Lo puedes encontrar en 2 Corintios 1:23, 11:31 y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27. Así que, ¿no te parece un poquito extraño que Jesús prohíba los juramentos cuando aparecen tan a menudo en el relato bíblico? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir? Bueno, analicemos un poquito de cómo se juraba y qué entendían las personas que sucedía cuando ellos juraban. Bien, la Biblia es bastante explícita con respecto al tema de los juramentos. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 12, Dios le dice al pueblo: no juraréis en falso, énfasis en falso, no juraréis en falso por mi nombre. También el libro de Números capítulo 30 versículo 2 dice que cuando alguien haga un voto a Jehová o haga un juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará lo que prometió, no quebrantará su palabra, sino que hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que Dios decía que cuando prometemos algo, debemos cumplirlo y que no podemos jurar en falso por su nombre. ¿Cuál es el detalle? Bueno, en la tradición del pueblo de Israel, los rabinos cambiaban el énfasis de la frase. Dios había dicho: no jurarás en falso por mi nombre. Y el énfasis puede estar en la expresión en falso. No se debe jurar en falso. Pero los rabinos interpretaban la frase de esta manera: no juraréis en falso
por mi nombre. En otras palabras, si tú jurabas por el nombre de Dios, estabas obligado a cumplir lo que habías prometido. Pero si no habías jurado poniendo a Dios como testigo o en el nombre de Dios, entonces simplemente no estabas obligado a cumplir lo que habías prometido. Además de esto, basándose en esta interpretación de Levítico, los rabinos judíos habían dividido los juramentos en varias subcategorías. Había juramentos ineludibles, había juramentos flexibles y había juramentos que simplemente no valían nada. Un ejemplo de eso lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22. En el discurso de Jesús hacia dando ayes contra los fariseos, Jesús condena una costumbre que tenían los fariseos, de que ellos decían: si alguien jura por el templo, no está obligado a cumplir lo que juró, pero si alguien jura por el oro del templo, entonces sí está obligado. Entonces esta doble moral era la que usaban las personas con la intención de engañar. Juraban, pero luego no cumplían y se excusaban diciendo: no, es que ese juramento se podía romper, o ese juramento no es vinculante, no me obliga a mí a cumplir. Y esa es la doble moral que Jesús está condenando en el Sermón del Monte cuando dice que nosotros no debemos jurar. En el Sermón del Monte, Jesús tomó bastante tiempo para hablar acerca de la ley y mencionó varios aspectos de la ley. En cada uno de esos aspectos, Jesús volvió a elevar la ley a su estatus original y a vincularla al corazón del ser humano y a las intenciones, más que a simplemente palabras o acciones. En otras palabras, Jesús está diciendo que un cristiano no necesita estar bajo juramento para cumplir su palabra. La costumbre de que yo te digo algo y te lo repito y te lo prometo y te lo juro, y uso la acción de jurar para dar a entender que lo que te estoy diciendo es en serio. Por otro lado, entonces doy a entender que si no juro, no es en serio lo que estoy hablando. Y esto es lo que Jesús condena. El cristiano no debe llegar a la necesidad de jurar para que sus palabras sean tomadas en serio. Jesús dice: cuando tú dices que sí, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Si tú tienes que jurar para conseguir que una persona crea en tu palabra, entonces dice Jesús, hay algo de qué preocuparse con tu reputación o con tu actuar. Bien, yo espero que esto haya aclarado el tema de los juramentos y por qué Jesús prohibió o dijo que los cristianos no deberían jurar. Quisiera terminar con una cita. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 328, cuando está en el corazón de un hombre hablar la verdad, el prestar juramento es superfluo. La costumbre de invocar el nombre de Dios en ciertos momentos para indicar que lo que una persona dice en esa circunstancia es más digno de confianza que lo que dice en otros momentos es condenable. Cristo ordena que haya veracidad en todas las relaciones de nuestra vida. Así que yo quisiera terminar este video dándote la encomienda e invitándote a seguir el ejemplo de Jesús, a decir siempre la verdad, estés o no estés bajo juramento. Gracias por acompañarme en una sección más de respuestas. Recuerda que puedes dejarme tus preguntas en los comentarios. Puede que se tome un poquito de tiempo preparar el video, subirlo. Como mencioné en el video pasado, tengo una lista ya de temas que se me han ido acumulando y muy pronto estaré subiendo más videos con más de tus preguntas sobre la Biblia. No olvides suscribirte, compartir el canal, decirle a tus amigos que se suscriban, compartir los videos. Y por supuesto queremos llegar a 1000 suscriptores para ver si podemos hacer una sección de respuestas en vivo para contestar tus preguntas. Te voy a dejar 2 listas de reproducción. Acá están los sermones que he predicado, los voy subiendo cada 2 semanas un sermón, y acá te voy a colocar la lista de reproducción de la serie Respuestas para que veas otras de las preguntas que personas como tú me han enviado y la respuesta que nos da la palabra de Dios. Gracias y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.